95 fallecidos más por coronavirus y 1.943 contagios. Son las cifras de la evolución de la pandemia durante este fin de semana en Castilla-La Mancha, que reflejan un descenso de casos y de hospitalizaciones en toda la región. Buenas noches. El Consejo de Gobierno se reunirá el jueves para decidir qué medidas se flexibilizan en Castilla-La Mancha. Mañana los hosteleros volverán a manifestarse contra el cierre de sus negocios. Titulares. Es martes 9 de febrero, día en el que les contaremos que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que controlaba 4 plantaciones de marihuana en La Sagra, un nuevo golpe al narcotráfico que deja 12 detenidos. También les contaremos hoy que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha presentado sus alegaciones al proyecto del AVE Madrid-Extremadura. El consistorio defiende el soterramiento como única alternativa. En la actualidad local les contaremos que un mes después el Ayuntamiento de Toledo hace recuento de daños en las instalaciones deportivas tras el paso de Filomena. Las piscinas municipales han sido las más afectadas por la nieve y el hielo. Y hoy les invitamos a dar un paseo por el Toledo romano. Entonces quisieron dar a la ciudad el aspecto de la capital de su imperio, aunque de sus monumentos solo nos han quedado restos. Comenzamos. El fin de semana deja 95 víctimas por coronavirus en Castilla-La Mancha, unas cifras dramáticas, aunque reflejan una bajada de los contagios y de las hospitalizaciones en toda la región. El Consejo de Gobierno se reunirá el jueves para decidir qué medidas se mantienen y cuáles se flexibilizan. El drama de la pandemia sigue viviéndose en muchas familias y en las UCIs de los hospitales. Durante el fin de semana, 95 personas han perdido la vida por coronavirus en Castilla-La Mancha, 40 de ellas en la provincia de Toledo. Entre el viernes y el lunes se han confirmado 1.943 nuevos positivos. La cifra supone casi 400 casos menos respecto al fin de semana anterior. Un descenso que se refleja también en los hospitales, que ya registran más altas que ingresos. Actualmente hay 1.194 pacientes hospitalizados en cama convencional, unos 400 menos que hace una semana. Pero la presión asistencial sigue siendo alta en el complejo hospitalario de Toledo, con 370 ingresados con COVID. También bajan, aunque más lentamente, los pacientes ingresados en las UCIs. 225 personas necesitan respirador. Según los datos publicados por Sanidad, la incidencia acumulada ha bajado hasta los 770 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque sigue siendo un riesgo muy alto en la transmisión del virus, este descenso permitirá flexibilizar las restricciones que en Castilla-La Mancha llevan vigentes desde el 18 de enero y que se adoptaron por las nefastas consecuencias de las fiestas navideñas. El Consejo de Gobierno en el que se decidirá si se prorrogan o no las restricciones ya tiene fecha. Será el próximo jueves cuando se vuelvan a reunir para analizar los datos de la semana. El presidente regional adelantó ayer que se flexibilizarían las medidas de cara al fin de semana. Desde el 18 de enero en Castilla-La Mancha está vigente el confinamiento perimetral de todos los municipios y el toque de queda a las 10 de la noche. A ello se suman las medidas más polémicas porque afectan a muchos negocios, el cierre de la hostelería, de la cultura y de las instalaciones deportivas. Por ello también será importante la reunión que se celebra mañana entre Sanidad y la Asociación Eurotoques, que reúne a los principales restaurantes de la región. La hostelería volverá a salir a las calles este miércoles para denunciar que siguen pagando los platos rotos de la pandemia y lamentan la criminalización del sector. La manifestación llegará hasta el Palacio de Fuensalida. Los hosteleros piden la apertura interior de sus locales y ponen de ejemplo a la presidencia de la Comunidad de Madrid. De momento, en el País Vasco, la justicia ha ordenado abrir bares y restaurantes tras las denuncias de los hosteleros. El Partido Popular pedirá en las Cortes de Castilla-La Mancha que la caza sea considerada actividad esencial. Los populares solicitarán la ampliación de la temporada de caza, que en la región es una fuente de ingresos, de empleo y de fijación de población,
y que en estos momentos es aún más necesaria para proteger las explotaciones agrícolas y ganaderas. La caza es una actividad necesaria para poder controlar el exceso de población de esas especies cinegéticas como el conejo, el ciervo o el jabalí, que están ocasionando cuantiosos daños tanto agrícolas como ganaderos, como forestales, y que además la sobrepoblación de estas especies cinegéticas potencia la transmisión de enfermedades a la ganadería. Será una de las cuestiones que llevará a los populares al pleno del jueves, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno para decidir sobre la flexibilización de las medidas. Desde que se aprobó el nivel 3 reforzado en toda Castilla-La Mancha, los cazadores no tienen permitido salir de su municipio para cazar y los conejos campan a sus anchas. Además, en la provincia de Toledo la nieve y el hielo les ha dejado sin lugares para pastar y estas especies tratan de buscar alimento en las viñas y en los árboles. Más noticias. La Federación de Familias Numerosas critica el decreto ley aprobado por el Gobierno de España para el cálculo de la pensión. Lamentan que el nuevo complemento de 400 € compute únicamente hasta el cuarto hijo, una situación que se repite también en prestaciones como los ERTE, el desempleo o el ingreso mínimo vital. En Castilla-La Mancha hay más de 1000 familias con 5 o más hijos. Solo hasta el cuarto hijo, es decir, 1.600 €. Así es el cómputo a aplicar para el cálculo de la pensión tras el decreto ley aprobado la pasada semana por el Gobierno de España. Un paso adelante, pero no suficiente, según la Asociación de Familias Numerosas, que discrimina, en el caso de Castilla-La Mancha, a más de 1000 familias que tienen 5 o más hijos. Estamos hablando de que Castilla-La Mancha es una región con graves problemas de despoblación, pero no apoyamos a aquellas familias que aportan más hijos. Y estamos pensando en que las madres, que son las más perjudicadas, con esta nueva regulación van a tener más problemas todavía para cobrar una pensión digna. El nuevo complemento por maternidad en las pensiones pasará de ser un porcentaje de la pensión, como hasta ahora, a una cantidad fija de unos 400 € al año por cada hijo, con máximo de 1.600 €, lo que supone que a efectos de percibir este plus solo se computarán 4 hijos. Este complemento se aplicará igualmente a las madres que a los padres, cumpliendo así la sentencia del Tribunal Europeo al dar la posibilidad de que lo puedan percibir hombres o mujeres. Esta situación no es nueva, ya que desde esta asociación también denuncian que se repite en el caso del cálculo de las prestaciones por ERTE, desempleo o el recientemente aprobado ingreso mínimo vital. Pero es que esas protecciones tampoco se tienen en cuenta cuando estamos hablando de los ERTEs o cuando estamos hablando del ingreso mínimo vital, que tampoco considera más allá de 3 hijos para tener una protección. Para esta asociación, que agrupa más de 5.000 familias en la región, la solución más adecuada sería que se considerara una cotización de 5 años por hijo, sin límite de hijos, para el cálculo de la pensión de jubilación para la madre o el padre. En Castilla-La Mancha hay más de 1000 familias que tienen más de 4 hijos. Y el Gobierno regional refuerza el servicio público de empleo con 124 contrataciones más. Desde mañana y a través del programa temporal de empleo se incorporarán nuevos técnicos de orientación, 27 de ellos en la provincia de Toledo. El programa tendrá un año de duración y contará con un presupuesto de 4,7 millones de euros. En estos momentos difíciles en la gestión de esta pandemia, y no solo a nivel regional o nacional, sino a nivel mundial, creo que ahora mismo nadie tiene dudas de la firme apuesta que hay que tener por el servicio público en todos los ámbitos, por supuesto en el sanitario, pero también en otros ámbitos como el educativo o en el ámbito del empleo. Desde el comienzo de la pandemia, la red de oficinas de empleo de la región ha dado respuesta a 3 de cada 4 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en el sector sociosanitario. Tráfico ha iniciado esta semana una campaña de vigilancia de la seguridad de los vehículos dedicados al transporte de mercancías y de personas. Hasta el 14 de febrero, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local controlarán las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos. Se vigilarán la velocidad, las horas de conducción y el descanso, el tacógrafo o el exceso de peso, especialmente en las carreteras con más intensidad de circulación de este tipo de vehículos. Los camiones suponen el 7% del parque móvil y están implicados en el 5% de los accidentes con víctimas ocurridos en el 2019. En accidentes de autobús fallecieron en el mismo año 34 personas. El tráfico de vehículos pesados se ha reducido un 7% durante la pandemia.
Correos ha abierto el plazo de solicitudes para sus bolsas de empleo. Con esta nueva convocatoria generará de forma rotatoria 128.153 puestos de trabajo en toda España. El plazo estará abierto hasta el 17 de febrero, día en el que los candidatos pueden presentar sus méritos a través de la página web de Correos. Se buscan repartidores a pie, en moto, personal para clasificación y atención al cliente. Los contratos se realizarán a partir del 1 de junio. Entre los requisitos mínimos para optar a alguno de los puestos es ser mayor de edad y poseer el título de la ESO. Todas las provincias españolas se encuentran activas dentro de esta oferta. Los sindicatos llevan a los tribunales la recuperación de los días lectivos perdidos por Filomena. Comisiones Obreras y CESIF han iniciado un contencioso administrativo contra la resolución de la Consejería de Educación que modifica el calendario escolar. Según los sindicatos, la Consejería quiere imponer 3 días lectivos más sin haberlo negociado en la mesa sectorial. Afirman que impide respetar los descansos previstos para los docentes, ni cumplen los criterios pedagógicos. Además, no entienden por qué no se activó la docencia online desde el primer día. La nieve impidió que las clases fueran presenciales el 8, 11 y 12 de enero. Jornadas que se recuperarán los días que apruebe el Consejo Escolar de cada municipio. Nuevo golpe al tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que controlaba 4 cultivos de marihuana en Toledo y en Madrid. 12 personas han sido detenidas en una operación en la que se han incautado más de 3.600 plantas de cannabis. Son imágenes de una de las plantaciones que tenía un grupo criminal en la provincia de Toledo y, como este, otros 3 más, ubicados en Palomeque, en Recas y en Villaluenga de la Sagra, y una más en Cubas de la Sagra, en Madrid. A finales del año 2020 comenzó la operación Snooker, cuando investigadores especializados en la lucha contra el tráfico de estupefacientes tuvieron conocimiento de la existencia de una persona que lideraba todo un entramado criminal dedicado al cultivo, recolección y distribución de marihuana. En los registros domiciliarios, los agentes se han incautado más de 3.600 plantas de cannabis con un peso cercano a los 270 kilos, así como 105 gramos de hachís, 12 de cocaína, además de un arma de fuego y munición. Supone un nuevo golpe al tráfico de estupefacientes en España. La policía ha detenido a 12 personas, casi todas integrantes de un mismo clan familiar. Todos ellos han pasado ya a disposición judicial. Más noticias. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina también presenta sus alegaciones al proyecto del AVE Madrid-Extremadura. La Corporación Municipal al completo defiende el soterramiento de la vía como única alternativa al paso del tren por la ciudad. Posición conjunta y en común de todos los grupos municipales. Talavera no quiere volver a perder el tren, pero considera irrenunciable el soterramiento de la vía, algo que en las últimas semanas había generado cierta polémica. Es la alegación única que el Ayuntamiento ha presentado al proyecto de la línea ferroviaria de AVE que unirá Madrid con Extremadura y Lisboa. El tramo a Oropesa es el que incluye la parada en la ciudad de la cerámica. La propuesta ya ha sido registrada y se llevará a pleno para ser ratificada. La alcaldesa, Tita García, ha recordado el protocolo suscrito en 2007, tanto con la Junta como con el Gobierno de España, en el que considera que el soterramiento es el único modo de integración de la infraestructura a su paso por el casco urbano. El Ayuntamiento considera que es un tema capital en el que Talavera se juega el futuro y el desarrollo de la ciudad. Unanimidad que también se ha repetido en Toledo, aunque la propuesta del consistorio es construir una nueva estación en el polígono industrial que abra la puerta a la llegada del tren de mercancías, una alternativa que no ha gustado ni en Talavera ni en el Gobierno regional. 1,5 millones de euros es la cifra a la que ascienden los daños ocasionados por la nieve en las instalaciones deportivas de la ciudad. Las más afectadas han sido las piscinas municipales, en un año ya de por sí difícil para las arcas del patronato por las continuas restricciones de la actividad deportiva. Las piscinas de verano se han llevado la peor parte del temporal, pero Filomena no ha hecho distinción entre las instalaciones deportivas, unas por los daños exteriores que afectan a los árboles, a las cubiertas, a las depuradoras e incluso al vaso de la piscina del polígono por la presión del agua congelada. Podía seguir enumerando muchísimos daños, pero sobre todo tenemos que destacar todo el tema de calefacción, todo el tema de tuberías, sobre todo de las piscinas, como os decía, de la piscina cubierta, los calentadores de la piscina, las depuradoras. La verdad es que ha sido un panorama un tanto desolador.
El hielo también ha dañado el césped natural de la pista de atletismo, del salto del caballo o de la escuela de gimnasia. Y los pabellones también se han visto afectados. El ayuntamiento cifra en 1,5 millones de euros los daños del temporal, que esperan reparar en cuanto sea posible. Una dificultad añadida para el patronato deportivo que, debido a las restricciones de sanidad, mantiene cerradas las escuelas deportivas en un año con una fuerte caída de ingresos. Estamos esperando a ver la resolución de sanidad para ver si esas clases se pueden recuperar. Ayer tuvimos reunión con la tesorera o si no se pueden recuperar, pues devolver lógicamente la parte proporcional que no se va a utilizar. Eso, por supuesto, ya lo hicimos el año pasado y lo haríamos este año si fuera necesario. Desde el 18 de enero las instalaciones solo han abierto sus puertas para deportistas y clubes federados. Solo el 7,6% de las menciones científicas llevan nombre de mujer. Numerosas investigadoras reivindican su papel en la historia para despertar la vocación científica. En la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Universidad de Castilla-La Mancha no renuncia a su divulgación, con actividades en la red que llevarán los laboratorios a las zonas rurales. La ciencia continúa ligada hoy en día a nombres masculinos. Sin embargo, muchas mujeres a lo largo de la historia han marcado las líneas de investigación más exitosas. Una falta de referentes femeninos que influye en los hombres y mujeres del futuro. Y es que en los libros de texto, tan solo el 7,6% de las menciones científicas corresponden a nombre de mujer. Esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, reivindicando una vez más su papel y la necesidad de conocerlas para seguir su ejemplo, para que todas esas niñas puedan tener espejos en los que mirarse y despertar su interés científico. Sí, pensamos que, por ejemplo, las adolescentes que vienen a estudiar nuestros grados pues, se interesan mucho por la ciencia. Quizá hay que trabajar con las niñas desde más chiquititas para despertar esas vocaciones y normalizar el hecho de que cualquiera puede ser científico. En los últimos años han aumentado las iniciativas para visibilizar a las mujeres científicas, aunque aún permanece el estereotipo de que las ciencias son materias más adecuadas para los hombres. Pero ellas están aquí para contarnos la verdadera historia, porque son ellas las que investigan, son científicas, son muchas y han trabajado muy duro para llegar hasta donde están, porque esta es su pasión. El camino es largo, es una carrera larga, pero es muy apasionante porque siempre estás en continuo aprendizaje, ¿no? El descubrir cosas, el plantearte hipótesis, pues es apasionante. Necesitas mucha dedicación y a veces cuando llega la maternidad la conciliación es algo complicada, pero bueno, con ayuda de todos es posible. Esta semana, en la que celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto a la Unidad de Cultura Científica y la Consejería de Educación, han preparado numerosas iniciativas en formato online, charlas, entrevistas virtuales e incluso llevan los laboratorios a las zonas rurales, donde aún es más difícil, si cabe, despertar el interés por estas ramas de estudio. 18 colegios e institutos de la provincia de Toledo han recibido un material específico para realizar un interesante experimento. El experimento consiste en que, por ejemplo, cuando vuelvan del recreo, tomen con un bastoncillo muestras de su mano y hagan una siembra en una placa Petri y vean qué microorganismos se desarrollan. Y luego el mismo experimento hacerlo, pero una vez aplicado el hidrogel, para hacer de nuevo la siembra y ver cómo en esas condiciones ya con el hidrogel no crecen microorganismos en las placas, ¿no? Una forma de hacer ver también la importancia de una buena higiene en tiempos de pandemia, así como de despertar el interés por aquello que desconocemos y que nos preguntamos, para reescribir la historia y colocar a las mujeres en el lugar que se merecen. Los romanos quisieron dar a Toletún el aspecto de la capital de su imperio y construyeron un circo, un anfiteatro y una calzada que unía a la ciudad con Mérida y Zaragoza. De ello solo nos han quedado restos, pero hoy les invitamos a descubrir con nosotros las huellas romanas por las calles de Toledo. Quisieron dotar a Toledo del aspecto de la gran urbs, Roma, y aplicaron su enorme ingenio e inigualable talento en construir las infraestructuras necesarias. Poco ha quedado, desgraciadamente, de su paso por la ciudad, pero sus huellas siguen presentes.
en el castillo de San Servando, donde encontramos basamentos de torreones romanos, el puente de Alcántara, el primero que tuvo la ciudad, aunque posteriormente fuese reconstruido, y en el Alcázar, que primero fue un pretorio romano. Pero quizá les sorprenda saber que también construyeron un acueducto. Trae el agua desde nada más y nada menos que la presa de Alcantarilla, que está en Mazarambros, de 38 kilómetros de distancia. Construyen un sistema de canalización de agua a través de Specum, que así se llaman los canales, y antes de llegar a Toledo, en la zona de las islas, se conservan unas torres de agua que hacían las funciones de depósito. Debió de tener 70 metros de altura frente a los 38 del acueducto de Segovia y formaba parte de un complejo sistema de canalización del agua que incluía un depósito en lo que conocemos como las Cuevas de Hércules. Pero si de seguir la huella romana en Toledo se trata, el vestigio más importante es el circo romano. Se cree que podía albergar a unos 13.000 espectadores y tenía primero un graderío de piedra y luego estaba complementado con otro de madera. Y se utilizaba para hacer carreras de cuadrigas, aunque también se hacían otro tipo de carreras, como carreras pedestres. Junto al circo se encontraba el teatro y una sorpresa más. Toledo también contó con anfiteatro donde luchaban los gladiadores. Se ubicaba en el barrio de Covachuelas. Ese estaba ubicado en la zona de las Covachuelas, que se llama Covachuelas porque se conservan algunos de los arcos de esta y están todos en torno al eje central de la calle Honda, que es la única calle recta en esa zona. La ciudad de Toledo, Toletum para los romanos, lo fue desde el 192 a.C. Esa pequeña pero bien fortificada y amurallada, dijo el general Marco Fulvio Nobilior en la conquista, y bien que supieron dejar su impronta, aunque los magníficos sillares de piedra que utilizaron bien vinieran a las civilizaciones posteriores para sus construcciones, pero ese ya es otro capítulo de la historia. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación. Ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Ahora que enero nos parece lejano en el tiempo, mucho más cuando se ha cumplido un mes de la llegada de Filomena, la EMET ha hecho balance para contarnos que ha sido un mes excepcional por el contraste térmico que hemos vivido y por el intenso frío. Y ciertamente hoy tanto frío no hemos notado, pero sí ha sido un día muy desapacible, como les mostramos en las imágenes tomadas en el campus de la fábrica de armas. Los cielos grises y las rachas fuertes de viento han sido los protagonistas. Y también lo será el mañana miércoles, ya que el viento seguirá soplando con bastante intensidad, sobre todo en la primera mitad del día, que en el caso de la provincia de Toledo, las rachas fuertes de viento afectarán especialmente a los montes de Toledo. Las lluvias, en cambio, irán remitiendo y las temperaturas máximas serán ligeramente más altas. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Ahora les dejamos con el programa Enfoque. Feliz noche y hasta mañana.